Bienvenidos y bienvenidas. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo del Templo Mayor, se complacen en presentar a ustedes la conferencia Los presagios de la conquista, en el marco de la exposición temporal Imaginar el fin de los tiempos, historias de aniquilación, apocalipsis y extinción. Agradecemos la presencia de todas y de todos. Hoy, la maestra Patricia Ledesma Bouchán, directora del Museo del Templo Mayor, será quien modere. Adelante, por favor. Muchas gracias, Mitzi. Pues buenas tardes a todos. Qué gusto que estén acompañándonos a través de nuestra página de Facebook en vivo. Tenemos con nosotros a dos reyes. ¿Qué tal? Adolfo Mantilla y el artista visual Saner. Y hoy van a estar platicando con nosotros. Esta exposición está todavía en el Museo de Antropología, se llama Imaginar el fin de los tiempos y es un tema sumamente sugerente. El doctor Adolfo Mantilla ha estado trabajando varios años sobre este tema y se pudo realizar o materializar una exposición muy interesante en el Museo de Antropología. Uno de estos temas tiene que ver con los presagios y ustedes saben que nosotros en el Templo Mayor desarrollamos este tema hace un par de años. Platicando con el maestro Mantilla, pues decidimos hacer esta conferencia para que ustedes puedan, por un lado, percibir la profundidad de la curaduría de algunas exposiciones y por otro lado también, pues tener el privilegio de platicar con un artista visual que es una persona sumamente habilidosa y talentosa como Saner, que de esta manera hacen como una especie de crossover. Entonces, cuando la ciencia y el arte se juntan, se pueden hacer cosas muy interesantes y les agradezco a los dos que estén hoy con nosotros. El doctor Adolfo Mantilla estudió las licenciaturas de Etnología en la ENA y de Germanística en la UNAM, la maestría en Historia del Arte y el doctorado en Antropología. Su trabajo se centra en los campos de la antropología, la historia del arte, la museología, la gestión cultural, los estudios postcoloniales, así como la semiótica, la comunicación y la economía de la cultura. Fue coordinador de los departamentos de lenguas indoeuropeas y etnología de la ENA y forma parte del claustro docente del Departamento de Etnología de la misma institución. Fue subdirector de exposiciones en el MUNAL, en el Museo de Bellas Artes y ha sido encargado de organizar y curar decenas de exposiciones. Desde 2017 es coordinador académico de la Academia de las Artes en México y él nos va a platicar un poco sobre esta exposición y sobre la curaduría. Miguel, bienvenido también. El doctor Miguel Pastrana nos va a platicar sobre los presagios. Vamos a empezar con el doctor Mantilla. Muchas gracias. Pues buenas tardes. Pati, muchas gracias por la invitación al Museo del Templo Mayor. A todos los que están acompañándonos hoy, bienvenidas, bienvenidos. A Miguel Pastrana, a Saner, muchas gracias por compartir hoy este espacio. Yo, como decía Patricia, la directora del Museo del Templo Mayor, voy a platicarles un poquito digamos, la génesis, ¿no? del proyecto. El proyecto tenía entre muchas de sus, digamos, intenciones, vocaciones u objetivos, explorar cuestiones relacionadas con la manera en la que las tradiciones culturales, digamos, o las conciencias cosmogónicas y cronológicas, digamos, establecen relaciones, digamos, con su espacio. De ahí, digamos, que la exposición Imaginar el fin de los tiempos suponga, pues sí, una referencia, digamos, temporal, digamos, ¿no? Pero a mí, sobre todo, me parecía importante, en el marco del proyecto, explorar lo que Johannes Fabian, ¿no? Definió en su momento en este libro que fue muy leído y también muy criticado, ¿no? El tiempo y el otro. Johannes Fabian, este antropólogo en The Time and the Other, establece una noción que se traduce en castellano como coetaneidad, ¿no? Y lo que plantea Johannes en este contexto es la manera en la que la antropología, ¿no? Porque además este volumen, este libro, El tiempo y el otro, intenta hacer como una crítica a los sistemas temporales con los que la antropología analizó y se enfocó a estudiar, ¿no? Digamos, sus referentes, digamos, epistemológicos. Entonces, Johannes Fabian
dice, bueno, hay un supuesto, digamos, en donde la coetaneidad implica que dos instancias que responden a distintas formas de relacionarse con el espacio, con el tiempo, suponen encontrar un principio de simultaneidad, ¿no? Donde él define o distingue entre tiempo físico y tiempo tipológico, y entonces él dice, bueno, dos instancias pueden encontrarse en el mismo momento, pero el hecho de que estén compartiendo una experiencia en el mismo momento no necesariamente implica que esta experiencia esté regulada o que esté mediada a nivel de significado por la misma conciencia temporal. Entonces, a partir de esta idea de la coetaneidad y la negación de la coetaneidad en los casos en donde no hay compatibilidad entre sistemas de percepción y semantización del tiempo, es que desarrollamos el proyecto. De ahí que, digamos que las circunstancias o las situaciones que formulan el emplazamiento expositivo, es decir, las secciones, los temas o los núcleos que se abordan, suponen en todos los casos mostrar cómo se producen relaciones que en términos de Johannes Fabian podrían ser entendidas como nociones que presuponen cierta coetaneidad, es decir, en donde sus agentes comparten en términos de simultaneidad conciencial, temporal, un evento, una experiencia, pero que en realidad no es así. De ahí que, digamos, por ejemplo, para introducir un poco el tema de los presagios de los Tetzaveh, que es justamente, digamos, un tema fascinante y que ocupa un espacio importante en la exposición, por una simple razón, porque justamente en el Códice Florentino, digamos, ¿no? Parece mostrarse, parece expresarse un ejercicio o un ejemplo de esto que Johannes Fabian llamaría negación de coetaneidad, que supone, digamos, que en el caso de Fray Bernardino de Sahagún y la elaboración, digamos, de lo que conocemos como el Códice Florentino o la historia general de las cosas de la Nueva España, trabajó con informantes que a su vez le compartieron relatos, ¿no? Que no necesariamente habían experimentado en su momento, pero que coadyuvaron en la creación de una narrativa que particularmente en el libro 12, se registra, digamos, en los 8 Tetzaveh o, digamos, textos, relatos que suponen evidenciar un acontecimiento que simbolizaba o que refería a una circunstancia por venir. Y entonces estos Tetzaveh, voy a compartir un poco la pantalla, perdón, para, creo que ya está. A ver, ustedes me dicen si ya estamos. Entonces creo que ya podría verse algo así, que un poco la idea es, este es uno de los espacios, digamos, de la exposición. Y como ustedes pueden ver, hay, digamos, del lado izquierdo una pantalla en donde se proyecta el fragmento de una obra de teatro escrita y dirigida por David Holguín, uno de los dramaturgos más importantes del país en la actualidad, y que se titula La Caída, 1521. Y en esta obra de teatro, David recupera, digamos, parte de las narrativas en torno, digamos, a todos los eventos que habrían ocurrido y que después fueron narrados y entendidos, ¿no? E incluso historiográficamente afirmados como una especie de presagios de la conquista, ¿no? Ustedes ven ahí en la vitrina al centro, tal vez no se alcanza a ver, pero en la vitrina en el centro están justamente exhibidos facsimilares del Códice Florentino para que el público pueda recuperar estas narrativas, ¿no? En donde Fray Bernardino de Sahagún
ya más adelante tal vez podríamos profundizar un poco en ello, pero el proceso que permitió la generación de esto que llamamos el Códice Florentino o la historia general de las cosas de la Nueva España, pues pasó por muchas versiones, ¿no? Digamos, pero en el caso de los ejemplares que están exhibidos, como está, digamos, la versión, digamos, en náhuatl y la versión, digamos, en el castellano de la época, se puede de manera muy fácil relativamente contrastar, digamos, ¿no? Lo que estos 8 presagios que comienzan con el libro 12, digamos, del Códice Florentino, van señalando algunos eventos que desde la perspectiva, digamos, narrativa del Códice Florentino presuponemos evidentemente de Sahagún, intentan afirmar una circunstancia como un evento apocalíptico. Y en el otro muro, en el muro de la derecha, se ven 8 piezas que fueron trabajadas ex profeso para la exposición y que ya Sanner un poco hablará más al respecto. Más tarde, yo solamente, si están de acuerdo, les voy a dar una pequeña referencia porque en el caso, digamos, de este proyecto, Edgar fue comisionado, ¿no? Para pintar este mural que se ve en pantalla en una escuela en la ciudad de Heidelberg, en Alemania, porque justamente el proyecto que se presenta ahora mismo en el Museo Nacional de Antropología e Historia es un proyecto que se logró en la colaboración entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el CAPAS, que es el Kate Hamburger Center for Apocalyptic and Post-Apocalyptic Stories. Entonces, lo que ven ustedes ahí es un poco el trabajo que realizó Sanner, digo un poco porque el emplazamiento, digamos, del mural o narratológico del mural le exigía a Edgar condensar los 8 eventos o los 8 Tetzaveh en un mismo espacio, digamos, visual. Es decir, Sanner tuvo que establecer un mecanismo que ya nos platicará, digamos, de cómo es que a partir de su trabajo de investigación, de la discusión que tuvimos durante meses y la comunicación que establecimos, logró, digamos, la reinterpretación, digamos, de los Tetzaveh que aparecen en el libro 12 del Códice Florentino, pero que en este caso tuvo que integrar, digamos, en un mismo espacio. Entonces, si a ustedes les parece bien, dejo la imagen y le doy la palabra tal vez a Edgar para que pueda platicarnos un poco de la historia del proyecto. Ya no se ve la imagen, Adolfo. Ahí está. ¿Sanner? Ok, bueno, muchas gracias, Adolfo, gracias por la introducción. Antes de empezar a hablar del proyecto, pues obviamente le agradezco a todas las personas que están conectadas, agradezco que me hayan también invitado a formar parte de esta charla y para mí es un honor siempre pues poder compartir un poco de los procesos, contarles siempre un poco el detrás de cámaras, ¿no? De cada proyecto que hemos desarrollado y sobre todo creo que es uno de los más interesantes en los que he tenido la oportunidad de trabajar, justo porque como menciona Adolfo, este proyecto se planteó ex profeso para tanto la exposición como para un antecedente de lo que podría ser, ¿no? Todo lo que se desarrolló. Y obviamente para mí tendría que empezar con el momento en el que Adolfo, pues obviamente se acerca conmigo y me dice, oye, mira, ¿qué te parece? Tenemos la posibilidad de hacer este tipo de proyectos, presentarle algo al Instituto de Capas en Heidelberg y ver la manera en la que esto pudiera culminar en una mural y quizás en la exposición y la muestra de las piezas. Y obviamente cuando él me hace la invitación, a mí se me hace súper interesante porque empezamos a ver posibilidades de cosas que se podrían presentar y de lo primero que él me dijo es, a mí me encantaría con esta idea de jugar como,
pues con la parte de los tiempos, con la parte de dos instancias que se pueden encontrar en el mismo momento, como lo acaban de mencionar ahorita, cómo sería una versión a través de mis ojos de estos 8 presagios, ¿no? Entonces, obviamente, pues empezó todo un reto muy importante porque el hecho de querer abordar algo con esta clase de antecedentes, pues exigía también pues, toda una investigación a profundidad y entender muy bien qué es lo que queríamos reflejar y también de qué forma nos íbamos a apropiar un poco de estas historias, que es interesante porque justo como bien lo menciona Adolfo, se construyen a partir de otras historias, ¿no? Entonces, lo único que yo hago es reinventar esas historias y como si a mí me hubieran contado, me toca aterrizarlo de una manera gráfica como se aterrizó dentro del códice originalmente. Y obviamente, pues tuvimos una infinidad de pláticas, que también era interesante porque en ese momento Adolfo estaba en Alemania y teníamos que encontrar una manera de podernos encontrar y estar rebotando ideas. Aterrizamos demasiados bocetos. Empezamos obviamente con definir cómo iba a ser el estilo y cómo íbamos a hacer la narrativa de cada una de las obras para poder llegar a lo que estábamos buscando. Aquí, como bien pone Adolfo, este fue como uno de los primeros bocetos que nosotros empezamos a entregar. Y lo lindo que tiene este proyecto en general es que es un proyecto muy ambicioso, porque nace con la idea de abordar los 8 Tetzahuitl o los 8 presagios y de ahí construir un mural donde se hablara de los 8 en uno solo. Entonces también era una complejidad porque tienes que intentar condensar toda esa información dentro de un muro que también te limita de acuerdo a la parte arquitectónica del espacio, ¿no? Y obviamente pues empezamos a trabajar cada una de las piezas, a retomar los elementos que eran como lo más importante de cada uno de los presagios y ver de qué forma lo aterrizábamos a mi parte gráfica y también a la narrativa y que todo tuviera una conexión, ¿no? O sea, que no se perdiera una de estas piezas o que no quedara como alejada, porque en realidad es un todo. O sea, estas 8 piezas al final del día se tienen que ver independientes como una sola pieza, pero en su totalidad también tenemos que lograr la misma comunicación, el mismo concepto y sobre todo que tuvieran el mismo impacto, ¿no? Obviamente, como les mencionamos, fue un desarrollo de varios meses. Y también me gusta porque también era como la manera de ponerlo en el contexto contemporáneo, ¿no? Si vamos a hacer esta apropiación de los códices, de qué forma nosotros podíamos situarlos en este tiempo no tiempo, ¿no? En el que en realidad ahora quizás nosotros estamos viviendo estos presagios, pero que de alguna forma, como sucedía en ese entonces, y como lo platicábamos dentro de muchas de estas charlas que teníamos Adolfo y yo, es que muchas de las personas pues no se daban cuenta que estaban ya marcando algún antecedente de su posible extinción o aniquilación, y que eso sucede en este contexto, ¿no? O sea, por ejemplo, en el presagio, en el segundo, donde están cayendo, donde está el incendio, hay unos chicos que se están tomando una selfie, ¿no? Y eso es lo que en realidad está sucediendo en este contexto. En nuestra parte contemporánea, lo que estamos viendo dentro de nuestras catástrofes o dentro de nuestros problemas actuales, es que también se vuelve una especie de momento memorable, pero guardado hacia qué momento, ¿no? O sea, nosotros lo estamos capturando solo como un recuerdo temporal que nos estamos quedando como buen recuerdo, o quizás ni siquiera estamos entendiendo que lo que nos está pasando es un antecedente de nuestra extinción que está cada vez más cercana, en el sentido de todos los problemas que estamos teniendo, ya sean tanto sociales, con cambios climáticos y con demás cosas. Entonces, nosotros empezamos a situar los fragmentos que también ubicábamos en náhuatl, como la parte de lo que dice el presagio, pero con esta imagen actual, ¿no? Entonces, cuando dice ahí que se empieza a incendiar el templo, pues nosotros situamos un momento que quizás fue un cambio dentro de la historia contemporánea que a nosotros nos toca vivir, como la simulación de esas 2 torres gemelas que se están incendiando, y que de alguna forma vino a cambiar un contexto político-social a nivel global, ¿no?
Y así nos podríamos ir con cada uno de los 8 Tetzahuitl, que si quieren ahorita profundizamos más sobre ellos en las preguntas, pero obviamente lo que lo hace interesante es justo cómo nosotros empezábamos a retomar estos fragmentos y los traspasábamos tanto a lo que fuera contemporáneo, a que fuera mi gráfica, a que fuera algo que iba a tener coherencia y que al final terminara siendo un mural, que yo siento que esa fue la parte más compleja, porque obviamente a la hora de que tengas que retomar o solo tomar un solo fragmento, tienes que escoger muy bien cuál es el elemento que quieres atrapar, ¿no? Y pues obviamente al empezar a armar la composición dentro del muro, donde terminó todo, pues nos llevó a una selección justo como de la parte simbólica, ¿no? Por ejemplo, este presagio que habla de La Llorona, pues fue nuestra manera de cómo podríamos darle la importancia a ese suceso y obviamente si lo viéramos como dentro de este contexto normal, pues La Llorona tendría que ser una persona como del mismo tamaño de estos personajes, pero de alguna forma hubiera perdido la presencia que debe de tener dentro de la imagen, ¿no? Y jugábamos también con los tamaños, con los colores, de alguna forma también toda la gama cromática con la que terminamos jugando es este tono de calidez como si fuera una especie de sentimiento de agonía, pero que estás disfrutando también, ¿no? Porque no, o sea, como en este sentir de que no sabes si es tu momento de decadencia, pues de alguna forma tiene que diluirse suavemente, ¿no? Y así nos vamos a pasar con cada una de estas piezas, que es interesante porque tenemos que hacer un cruce siempre entre espacio-tiempo, ¿no? Jugamos justo con la idea de qué pasaría si nosotros situamos estos personajes en este contexto contemporáneo, pero teniendo estos mismos tocados o estos ropajes, donde nosotros hacemos que se siga teniendo como este juego entre dos mundos que se están encontrando y que se están de alguna forma empalmando y que nos quieren dejar al final, ¿no? Como de enseñanza. Y aquí tenemos obviamente ya la imagen final del mural, que es lo que les estaba contando. De ahí tuve que seleccionar muy bien, por ejemplo, en la parte del presagio donde hablan que todo se inundó dentro del templo, era difícil poner el personaje que está llorando y está dejando salir todo este río y que ahoga a toda la gente, sino que más bien ahí solo fue plantear la parte de la inundación y jugar, por ejemplo, con el cometa que llega y que de alguna forma parte del cielo por un tiempo indefinido y que todos están viendo como señal. Y de ahí seguimos jugando también con los personajes que están tomando fotografías, que están disfrutando de su momento de decadencia, que de alguna forma también algo que pasa con los murales es que tienen un efecto colateral, ¿no? O sea, porque una cosa es hacer las piezas para tu estudio, para algo, es profeso que fuera como una exposición que tuvimos en Heidelberg también, porque mostramos primero los bocetos y de ahí pasamos al muro. Pero obviamente, ¿qué pasa cuando la gente se enfrenta contra esta clase de imágenes en su cotidianidad? Entonces, dentro del espacio público hay algo bien interesante, que cuando pasaban las personas, primero les generaba una reacción de rechazo, porque era interesante ver cómo estos momentos de crisis, donde hay fuego, donde hay gente que se está inundando, donde es un llamado a la atención, pues de alguna forma también ellos como que de alguna forma se negaban a verlo. Pero con el proceso de estarme viendo trabajar día a día, se empezaban a interesar más, entonces cuando llegaba y les platicaba un poco de qué trataba el muro y por qué estábamos generando ese tipo de acciones y por qué podríamos estar nosotros experimentando eso, también se juega con este espacio-tiempo también de lugares, ¿no? O sea, alguien que no conoce de los códices, que ahora empieza como a interesarse un poco dentro de lo que está sucediendo y a entender que quizás ellos lo están viviendo también, ¿no? Al final, cuando se hizo la revelación, pues vino mucha gente a la apertura del muro, pero muy comentarios muy acertados, ¿no? O sea, mucha gente entendió la intención que nosotros estábamos creando con este muro y también como poner
pues la parte de concepto de que si nosotros estamos en este momento de vivir nuestros propios presagios, bajo qué condiciones estamos situados, ¿no? O sea, por ejemplo, había gente que estaba viviendo lo de Ucrania en ese momento, ¿no? Y gente que se había reflejado con eso. Entonces, se me hacía bien interesante que de ahí personas me estuvieran contando un poco de su historia, que de alguna forma ellos también se estuvieran, pues de alguna forma también, pues tomando esta pieza y haciendo la suya, ¿no? Es una apropiación también del arte y que de alguna forma también abre el camino para tener unas pláticas diferentes y también como poner temas diferentes sobre la mesa con otras personas que quizás no se habían enfrentado a este tipo de información y que nos permite también llevar este mundo que Adolfo y yo construimos con todas estas charlas que tuvimos, pues a un contexto que es ajeno al México, ¿no? También eso se me hace súper interesante porque es también la parte de la intención de muchos de mis proyectos, es cómo podemos cruzar eh, fronteras y empezar a generar puentes de diálogo a través de una excusa que sea un tema en general, ¿no? Y todos estamos involucrados en eso y a partir de eso, pues obviamente mucha gente nos empezó a escribir, me mandan fotografías del mural todavía. Entonces creo que es algo interesante porque no solo termina estas piezas originales dentro de la exposición original del fin de los tiempos, que se me hace bien lindo porque cuando ya está en la exhibición, pues tiene todavía un mayor peso en el sentido de todo lo que generamos y de todas las pláticas que tuvimos. Y que creo que es importante también que la gente sepa que no se quedó solo en esos 8 cuadros que la gente de repente ve, sino que en realidad es un proyecto muy, muy ambicioso en el que hemos tenido la oportunidad de trabajar y que obviamente a mí me exigió pues involucrarme más, entender más de cómo podíamos abordar este tipo de temas y que obviamente muchas personas se han quedado solo como con la idea de que esto finalizó aquí, pero más bien es un proyecto que se transformó y que su principio y final no tiene, ¿no? O sea, jugamos también justo con ese proceso. Entonces, si quieren, ahorita paso la palabra para que sigamos hablando un poco más del tema y después ya en las preguntas podremos involucrarnos un poco más. Muchas gracias, Saner. Pues como ustedes ven, finalmente yo creo que parte del arte, o la importancia del arte es que siempre perturba, ¿no? Incomoda, es memorable, y en esta ocasión yo creo que Adolfo eligió muy bien al artista para que pudieran hacer esta fusión tan interesante. Por un lado es la riqueza del material humano creado en el pasado, que es el contenido de los presagios del que nos va a hablar ahorita Miguel Pastrana, pero por otro lado es la libre creatividad de la reinterpretación bien estudiada del artista moderno. Y eso se nota muy bien. Yo cuando tuve la oportunidad de conocer a Saner en la inauguración, le dije, es que se ve que sí hiciste la tarea, leíste perfectamente bien, entendiste el concepto que venía detrás de los presagios y los hiciste tuyos. Y eso es importante porque no es un cortapega de las imágenes, a ver si ahorita les podemos conseguir las imágenes originales de los códices para que las vean, y Saner las hizo propias. Entonces, no es una fusión muy interesante y muy bonita, y ya lo mencionaba el doctor Mantilla, tiene que ver con una inquietud cultural universal, y también por eso, pues hasta la fecha nos siguen llamando la atención este tipo de temas sobre los famosos momentos liminales en que algo va a cambiar. Y ahora lo estamos viviendo y el propio Sander lo está también atestiguando, ¿no? Eso a ver si ahorita nos platicas un poquito más, Saner. Lo voy a presentar porque no lo presenté hace un ratito. Saner es artista visual, ilustrador y diseñador gráfico cuya obra ha sido exhibida y reconocida internacionalmente. Su trabajo está fuertemente influenciado por el folclore, las tradiciones mexicanas y la cultura pop, y si se fijaron, pues hace unos trabajos fabulosos. Él nació en la Ciudad de México y mostró un interés por el muralismo mexicano y el dibujo desde muy joven. Comenzó por expresar su creatividad artística a través del graffiti para después recibir un título en diseño gráfico por la Universidad Nacional Autónoma de México, y desde entonces ha pintado murales en las calles. Su obra ha sido expuesta en lugares públicos y privados en México, Estados Unidos, Europa, y ahora lo pueden ver en el Museo de Antropología. Vamos a pasarle la palabra a Miguel Pastrana para que nos platique un poco sobre los presagios. Él es licenciado y doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
y actualmente es coordinador del programa de maestría y doctorado en historia de la misma institución. Es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas y profesor de la licenciatura en Historia. Sus líneas de investigación son la historiografía de tradición indígena y las instituciones religiosas y políticas de tradición mesoamericana, y uno de sus libros más famosos se llama Historias de la Conquista, aspectos de la historiografía de tradición náhuatl, donde precisamente habla sobre estos famosos presagios. Además, fuimos Miguel y yo a ver la exposición, entonces seguramente ahorita vas a comentar un par de cosas, Miguel. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Primero, pues agradezco la invitación y celebro también que se haya realizado esta exposición desde una perspectiva no solamente interdisciplinaria, sino incluir aspectos de arte, aspectos de una mirada diferente respecto de estos aspectos. Yo creo que es muy importante y bueno, percibir, por supuesto, el impacto que pudo haber tenido en el público. Yo creo que son buenos ejemplos del tipo de trabajos que podríamos hacer si saliéramos un poco más a que nos diera el aire. Creo que es un muy buen ejemplo de eso. Es muy interesante la cuestión de presagios, prodigios, portentos, y demás cosas. Ustedes podemos ver a fin de año en todos lados que empiezan a aparecer libros de las profecías del próximo, ¿verdad? Y siempre son eventos catastróficos. Nadie vende un libro de profecías diciendo que todo va a salir bien. Eso jamás se ha vendido y eso es un ejemplo muy claro. Vayan a cualquier librería, más pueden ser de cualquier año porque más o menos siempre es lo mismo lo que está refiriéndose. Pero es un buen ejemplo de eso, de cómo nos interesa el futuro, pero ese futuro solo lo podemos entender a partir de nuestra perspectiva de lo que es el pasado y de nuestros miedos, nuestras inquietudes, nuestras esperanzas en el tiempo presente. Entonces siempre es un diálogo de tiempos, es un diálogo de generaciones, lo que se da a partir de estos eventos portentosos, hayan ocurrido o no, que eso es hasta cierto punto secundario. Lo importante es cómo son percibidos y por qué consideramos que deben estar. ¿Por qué siempre los estamos buscando? Siempre estamos buscando la profecía, siempre estamos buscando la señal, a veces es de juego, a veces nos la creemos, pero siempre hay esta necesidad de entrever lo que sigue, lo que va a venir, pero siempre en función de una experiencia personal, colectiva, histórica y cultural, y por qué no en este caso también artística, respecto de ese pasado, de lo que es la sociedad. ¿Qué son los Tetzawik? Los Tetzawik son muchas cosas en el mundo náhuatl. Son, por supuesto, prodigios antes que cualquier otra cosa. Son prodigios, son eventos anómalos, son fenómenos extraordinarios. Pueden ser objetos, pueden ser ollas, pueden ser un molcajete, puede ser cualquier cosa. Pueden ser animales, pueden ser personas, pero también pueden ser comportamientos. El Tetzawik también puede ser un comportamiento anómalo, inusitado, que causa resquemor, que está planteando esa anomalía, está planteando una ruptura con una cotidianidad, con lo que se espera que debe ser la cotidianidad. Por eso son de suyo inquietantes. Cualquier comportamiento de estos, cualquier situación anómala, cualquier fenómeno raro, puede ser algo muy cotidiano, por un ratón, pero pues un ratón que empieza a chillar de una manera rara, que empieza a hacer ruidos extraños, entonces ya no es un simple ratón, sino es algo más, entonces, atrás de su apariencia relativamente inocente. Entonces ese es doble juego, no solamente es lo totalmente extraño, como puede ser una persona con dos cabezas, sino aquello que aparentemente es normal, pero tiene una peculiaridad que nos hace ponernos en guardia de inmediato. Y por otro lado también es el ámbito de la ambigüedad. Simplemente es algo está mal, algo no es como debe ser, algo va a ocurrir malo, pero no sabemos qué, ni cuándo, ni cómo, ni cuál va a ser su radio de acción. Entonces, eso también es parte del encanto que tienen estos relatos, estos Tetzawik, que por eso son muy interesantes en el mundo náhuatl, porque por un lado son ante todo prodigios, pero también son anuncios y también son causales. Ver un Tetzawik o presenciarlo o participar del mismo no solamente es estar frente a lo anómalo, a lo extraño, a lo que no debe estar ahí, a lo que no debe ser, sino también es un anuncio de que algo va a ocurrir, pero su sola presencia es también una causa. El que solo hecho de que ocurra
El solo hecho de que existan testigos ya es parte de la mecánica que va moviendo el asunto. Hay una película que recomiendo mucho que se llama Presagio, lo recomiendo bastante, con guión de García Márquez, una película mexicana muy buena, que todo empieza en un pueblo minero medio olvidado, donde está la partera, que ha sido la partera de todo el pueblo, y utiliza una botella para que la parturienta sople en ella y así propiciar el parto. Se rompe la botella al final de un parto, entonces la anciana partera levanta un pedazo del vidrio y dice, algo malo va a pasar. No dice qué, ni cómo, ni nada, pero a partir de eso, todos los posteriores eventos son interpretados a la luz de ese presagio. No pasa nada, digamos, objetivamente, pero todos los personajes de la historia empiezan a interpretar cualquier asunto a la luz de un evento negativo. El resultado final es que el pueblo es abandonado. ¿Por qué? Por nada objetivo, aparentemente, pero sí por un comportamiento que ha sido propiciado por la creencia misma. Creo que los Tetzaveh son mucho eso. Los Tetzaveh son esos eventos que nos están anunciando algo, ojo que en la narración histórica no es algo que va a pasar, es algo que ya pasó. La conquista ya ocurrió. Cuando se fragua la forma que los conocemos a fines de la década de los 40, pues ya eso ya ocurrió, eso ya pasó, ya llegó el virrey, ya se fundó la universidad, ya están en otro boleto, ya no es el impacto eh, directo de la conquista. Pero es necesario incluir estas manifestaciones como una forma de entender eso que pasó y más allá de eso que pasó, por qué están como están, en el momento en el que está fraguando esa historia. Ese es como el enorme valor que tienen estos textos. No nos dice, es como la ciencia ficción. La ciencia ficción no nos dice lo que va a pasar. La ciencia ficción nos dice cómo pensamos que puede ser el futuro en función de una idea que tenemos de presente y en función de una serie de tradiciones históricas, culturales, que están actuando entre nosotros. Entonces, cuando yo leo 1984 de Orwell, pues no estoy viendo lo que va a pasar después, sino estoy viendo lo que él estaba previendo como problemas de totalitarismo. Cosas que ya había visto y cosas que él presumía que podían ocurrir. Pero no nos está diciendo el pasado tal cual, el futuro tal cual, sino nos está diciendo su interpretación de un presente siniestro que puede ser todavía más siniestro. Entonces es un poco ese juego. Los presagios, los Tetzaveh de la conquista del mundo náhuatl también son sumamente interesantes porque tienen como ciertos ejes que los recorren, que pueden ser incluso no tan obvios. La pérdida del poder político es uno de los ejes centrales de esto. La ruptura de la temporalidad, de la forma náhuatl de entender el mundo, de concebirlo, de la continuidad del mismo tiempo, que en la relación de Michoacán es todavía más dramático. Ahí se habla claramente de que hay una ruptura, de que ya el tiempo ya no va a ser lo que fue. Entonces, esos son como de esos ejes, los ejes de la pérdida de una forma de ser social, la pérdida de la mexicayos, la mexicanidad, como traducía don Miguel León Portilla, o la pérdida de esta forma de construir una sociedad, es lo que se está perdiendo, la fama, la gloria, la honra, ¿de quién? De la élite. Esos son los principales gentes que están sufriendo ese desdoro. Los más iguales pues sufrieron de antes y sufrirán después, pero los poderosos pierden toda su prerrogativa y finalmente ellos son los narradores. Son ellos y sus descendientes inmediatos quienes nos están contando esta cuestión tremenda. Entonces, y es muy interesante, hay estos Tetzaveh, son muy famosos, los del libro 12 de Sagún, pero hay muchos en muchísimos lados. Y como decía mi padre, dependiendo del sapo es la pedrada. Si es algo que me va a pasar a mí, pues con un ratón raro que ande chillando en la noche ya con es suficiente, yo no soy particularmente relevante, pero si voy a explicar la destrucción de una urbe hegemónica, militarista, como Tenochtitlan, necesito señales del calibre de esa ciudad. Y por eso es una narración muy interesante que va increciendo. Que va increciendo en asuntos terribles, y lo que sigue es la consecuencia de lo ya anunciado. Ya no hay, los personajes que siguen, ya no tienen en realidad mucho que hacer, sino seguir la pauta.
de lo que ya ha sido narrado. Por eso tiene una función muy interesante. Los tetragoras no son meros pegotes en la narración del libro 12 o de Durán o de Tezosomoc, sino son, yo diría que es marco teórico, que permite entender lo que hacen los personajes posteriormente. Y la reinterpretación que podemos ver en la exposición del museo, que podemos ver en el catálogo de esta exposición, es sumamente interesante, porque es volver presente lo que fue una tradición antigua. Cómo reinterpretarla, cómo volverla propia, cómo darla de una manera novedosa, diferente, accesible a varios públicos. Yo creo que eso es, en ese sentido, es un diálogo sumamente interesante y debo decir que creo que funcionó muy bien. O sea, quizás nos quedamos con ganas de ver alguna otra cosa, pero en principio creo que fue un ejercicio muy valeroso y un ejercicio muy, muy bien desarrollado. Nada más. Muchas gracias, Miguel. Perdón, tenía el micrófono cerrado. Voy a enseñarles un par de imágenes para que vean la parte original. Esta, por ejemplo, es del Códice Mendoza. Miguel, no sé si la quieras explicar. No te escucho. Esta es de Durán, de las láminas que componen, bueno, en general no son láminas, pues, están pintados directamente sobre el códice de Durán. Y también es muy bonito porque se combina la plástica ya renacentista de un paisaje, que eso es ajeno a la tradición mesoamericana, y Moctezuma, pues en un balcón, así como personaje del Renacimiento, oteando el horizonte y percibiendo la presencia de un cometa, que es muy interesante, porque lo que se describe en Durán no es un cometa, sino es el llamado Mishpantli, que es este fenómeno que quizás sea la luz zodiacal, pero Durán no le entendió, dijo, entonces esta debe ser un cometa, y luego le dijo a su geólogo, le dijo a Tlácuilo, píntame un cometa, luego le puso esta, que además es una lámina preciosa, pero es uno de los augurios más portentosos, porque el Mishpantli, el estandarte de nubes, lo que augura es muerte de gobernantes, hambre, guerra. Eso es como una de sus características más importantes. Y es un fenómeno reportado por casi todas las crónicas. Incluso Bernales del Castillo habla de esta cosa, la vio en una siguiente manifestación, porque sí hay varios que refieren este curioso fenómeno, pero es parte de esa construcción. Y en el caso de Durán, es muy interesante cómo se liga la parte narrativa, porque es uno de los presagios más importantes, con la plástica, porque es indudablemente una lámina que domina, una expresión plástica que domina esa narración. Y bueno, si recuerdan la imagen que nos puso Adolfo mientras hablaba Sanner, pues en esto se inspira Sanner para poder hacer la propia versión, pero es una inspiración muy respetuosa también. Eso es algo que sí hay que reconocer de esta nueva versión. Estas son muy bonitas, están en el Códice Florentino y ahorita les muestro una imagen de este códice. Es un códice que combina, por un lado, un texto en español, el texto en náhuatl e imágenes. Y afortunadamente tenemos imágenes de casi todos los presagios en esta sección. Este, por ejemplo, es de la famosa mujer que se aparece en las noches llorando. Este es el del monstruo de dos cabezas que se aparece y que cuando se lo llevan a presentar a Moctezuma misteriosamente desaparece, que también lo vimos en una de las reinterpretaciones de Sanner. Y esta es la famosa columna de fuego, ¿no? Que se reporta no solo en este códice, en el Códice Florentino, sino también en algunas otras crónicas en Tlaxcala, por ejemplo. Les voy a enseñar la imagen. Un tantito. Para que vean el texto. Son textos muy interesantes, muy bonitos. Por ahí ya los trabajamos Miguel los trabajó, si les interesa ver más un poco. Entonces, así es el libro original. El Códice Florentino está en el Vaticano, pero hay muchas versiones digitales muy buenas en red.
Y si se fijan también lo que hizo Saner fue poner arriba la parte náhuatl, su propia imagen y abajo la traducción en español. Sander, por acá te están mandando muchos saludos en redes sociales y Armando Becerril pregunta algo muy interesante, que no sé si nos quieras contestar tú o el doctor Adolfo sobre este mural que hiciste en Alemania. Entonces, por un lado, ¿cómo fue esta gestión? Y por otro lado, pues ya nos platicaste un poquito de las reacciones que hubo allá, ¿no? Porque finalmente acá nosotros pues más o menos estamos acostumbrados a esta parafernalia ritual gráfica, pero pues no sé allá cómo lo recibieron. Entonces, no sé si Adolfo nos quieres platicar de esta gestión y luego ya nos platicas, Aner, pues cómo te sentiste trabajando allá y cómo lo recibieron ellos. Y pues además en una escuela, entonces también a ver los niños qué opinaron. Sí, bueno, el proyecto, como decía Edgar hace un rato, pues es un proyecto que se empezó a trabajar prácticamente desde 2021. Digamos que esta exposición que actualmente está en el Museo Nacional de Antropología e Historia, en la sala de exposiciones temporales, y que se inauguró en diciembre de 2023, es, digamos que una de los efectos de este gran proyecto en el sentido de la expectativa, ¿no? No quiero sonar un poco, decir gran proyecto en términos, digamos, de una especie de banalidad, sino más bien en términos de la expectativa que perseguía. Y entonces, desde 2021 que yo estaba ahí en la estancia de investigación en Alemania, pues propuse a la mesa directiva, digamos, ¿no? Del centro de investigación ahí en Heidelberg, pues que trabajáramos justamente en un proyecto mural, porque Heidelberg es una ciudad que ha tenido, digamos, particularmente interés en que artistas de todo el mundo pinten sus muros. Es decir, hay un festival que cada año convoca por lo menos a 2 artistas de distintos países, Japón, México, ¿no? Y hay como una política visual para que los artistas de todo el mundo vayan allá a Heidelberg y dejen alguna pieza. Y entonces, en el contexto del proyecto que yo estaba investigando para la exposición, para el catálogo y lo que actualmente ya está realizado, se me ocurrió plantear invitar a Edgar a Heidelberg para que hiciéramos esto en esta escuela que es una, digamos, una secundaria preparatoria. Entonces, la junta, digamos, directiva del Centro de Investigación allá en la Universidad de Heidelberg le pareció fascinante por la cuestión también transcultural, por las implicaciones que tenía que un público, digamos, completamente lejano a, digamos, estas figuraciones, estos imaginarios, estas narrativas, ¿no? Que como decía el doctor Pastrana, pues son muy reiteradamente mencionadas, ¿no? En las crónicas y también en los relatos, digamos, no solo, pues, digamos, novohispanos, digamos, en la historiografía novohispana. Yo estoy muy contento que esté el doctor Pastrana acá porque yo estuve leyendo mucho de lo que él tenía publicado al respecto y gracias a toda la investigación que él tiene publicada es que me permitió orientarme en este, digamos, gran relato, ¿no? Que rebasa, digamos, ¿no? El contexto, digamos, náhuatl, ¿no? Es decir, sino que más bien se repite y se narra desde distintas fuentes. Entonces, Edgar, pues que también tuve ya la oportunidad de trabajar con él en otros proyectos desde 2013, pues empezamos a trabajar y ya el resto, supongo que Edgar podrá contarlo mejor porque él fue el que vivió la llegada, la manera en la que la semana en la que estuvo desarrollando el trabajo se acercaron, ¿no? La gente que estaba ahí transitando y cómo vivió, digamos, también esta experiencia de una ciudad que, digamos, también tal vez vale la pena decirlo, es una ciudad donde parece que no pasa nada, porque no hay ni siquiera, ¿no?
a veces signos de que haya un evento de un choque en un semáforo. Entonces, ¿no? Un relato sobre, ¿no? El fin de algo, pues es en un contexto en donde a veces las grandes cosas que pasan es que, no sé, se cae un árbol por la lluvia, no sé, ¿no? Entonces, Edgar. Bueno, es bien interesante. O sea, ahorita que ya se explicó un poco más el significado de Tetzahuitl, que está muy enriquecedor y que en realidad justo es de las cosas que más me atrapó y obviamente me obligó a desarrollar más, pues es un poco lo que contaba, ¿no? O sea, ya a la hora en la que Adolfo y yo platicábamos como esta posibilidad de que él hiciera la gestión de invitarme a través del instituto, que de entrada el CAPAS, o sea, se llama Centro de Estudios Apocalípticos y Postapocalípticos. Entonces, cuando yo le decía a la gente que iba a ir a un lugar en Heidelberg, invitado por el Festival Metropolitan más CAPAS, y cuando les explicabas que era, entonces todo el mundo te decía, ¿eso existe? Y era como bien interesante porque en realidad ya desde ahí había como un antecedente de que algo iba a pasar diferente, ¿no? A lo que generalmente están acostumbrados a ver de mi trabajo. Y después de haber hecho todo este desarrollo gráfico a través de infinidad de bocetos, de pláticas con Adolfo, y que se presenta el proyecto ya de una forma más desarrollada en el instituto, ellos están encantados y obviamente pues todo el mundo está con la expectativa de que los 8 bocetos que tuve separados, cómo los va a aterrizar esta persona en un solo muro, ¿no? Y obviamente el Festival Metropolitan está acostumbrado a gestionar murales, ¿no? O sea, es algo que también les agradezco mucho a todas las personas involucradas porque hicieron de nuestra estancia pues algo muy agradable y que obviamente, pues como todo festival, pues su desarrollo ya depende de cada persona que lo ejecuta. Estar en las horas de trabajo ahí, pues sí era un poco pesado porque nos tocó en la parte del verano donde el sol pega muy duro, entonces teníamos que empezar, yo tenía que llegar al muro a las 7 de la mañana y parar a las 1 de la tarde, parar 2 horas o 3 y regresar en la tarde, ¿no? Entonces esas horas de trabajo también lo que permitían es que las personas de alguna forma me vieran actuar, pero cuando ya había una concurrencia más importante de personas, pues no me veían trabajar, pero de repente llegaban y decían, ah, mira, apareciste como de magia. Y era cuando ya se acercaban a preguntarme varias cosas. Y algo que sí me interesa también poner como en el contexto es que uno no sabe a dónde va a pintar hasta que llega, ¿no? Porque justo en esa zona de Heidelberg es una zona en recuperación de una base militar estadounidense que estuvo mucho tiempo ahí después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ellos se quedaron ahí y tiene, no sé, unos cuantos años, unos 20, 15 años que ya desalojaron y que se fueron. Entonces, muchas de las personas que estaban viviendo ahí son como esta nueva oleada de personas que recuperan esos espacios, pero había unas personas que sí vivían ahí desde hace tiempo. Entonces, con los primeros impactos de catástrofe, pues ellos lo empezaron a vincular con otros contextos, ¿no? Entonces eso también se me hace bien interesante cómo ellos empezaban a adueñarse de la imagen y empezar a poner otras historias hasta que platicaba con ellos. Entonces, una de las primeras preguntas fue, oye, pero entonces tú estás pintando esto por lo que vivimos nosotros, y ya como, oh, wow, entonces ya me empecé a interesar más y preguntarles y ver este intercambio cultural o intercambio de ideas, y se me hacía enriquecedor el hecho de saber de cómo las personas lo estaban asumiendo y de alguna forma cómo lo estaban haciendo suyo. Algo interesante también es que, como lo menciona, está en una escuela, pero por las facilidades del festival y por los momentos en los que ellos querían darle esa importancia a ese lugar, que no fuera, o sea, vaya, se pintó en vacaciones, ¿no? Entonces no había niños. Fue una sorpresa para los niños cuando llegaran a la escuela. Pero lo que tenía de trasfondo el Instituto Capas era que justo no quieren como que siempre sean murales atractivos visualmente, ¿no? Sino que en realidad también haya una confrontación y un porqué. Por eso se le puso un código QR también al muro, el cual la gente puede entender más del proyecto y empaparse de cuál es el trasfondo de por qué hay un fenómeno de inundación
en su espacio, ¿no? O por qué hay unos edificios incendiándose, o por qué está una persona llorando y tiene como un punto protagonista dentro del mural. Y eso también creo que es algo que a mí me intriga a la vez, porque también no sé cuál fue el fenómeno con los niños, ¿no? Pero lo que sí sé es que algo importante es que el instituto firma un acuerdo con la escuela y le dice, este mural tiene mínimo un periodo de ser preservado. Así que no es como que de repente digan, no, es que nos está disgustando y pues hay que borrarlo. Al final del día también tiene como esa intención de confrontar y de compartir cierta información de la cual las personas van a empezar pues a investigar más, ¿no? Como el proceso del que yo viví con chilenos, ucranianos, alemanes que estaban en la zona. Y a mí eso es también de las cosas que más me gustan. Ese fue un poco el contexto de desarrollo de pintarlo. Y obviamente, pues toda gran parte de la gestión, como lo he dicho en diferentes lados, yo se lo agradezco a Adolfo porque él hizo la misión imposible de llevarnos para allá a trabajar algo que en un principio no es tan fácil de llevar, porque como les digo, es una catástrofe literal gráfica y generalmente todos los festivales es algo que no están buscando. Pero lo que me gustó de Metropolín es que también ellos se arriesgaron, ¿no? Entonces, cuando iba el director del festival me decía, pues mira, está bien interesante, yo te conozco por otras cosas, Saner, pero esto también nos abre la posibilidad de diferentes diálogos y eso es lo que nosotros estamos buscando como Festival Mural. O sea, que no solo seamos un festival más, sino que en realidad haya una plataforma de expresión y de comunicación, ¿no? Entonces, como les digo, es algo que yo le agradezco a Adolfo, que le agradezco al Instituto de Capas en Alemania y a todos los que estuvieron involucrados. Entonces, ese fue como un poco el antecedente y el proceso, ¿no? Muchas gracias, Aner. Por acá nos pregunta, bueno, comenta Armando Becerril que al principio salió mi gatita en primer plano y que si eso era un presagio. Y ese tema, digo, lo quiero jalar algo interesante que a ver si Miguel nos puede ampliar y luego voy contigo, Saner, y con Adolfo, que tiene que ver con esto cotidiano que se vuelve extraordinario en estos momentos liminales. Por ahí lo platicábamos con el doctor Guillermo Olivier cuando hicimos la exposición de presagios. Hay uno sobre un ave que aparece, la capturan y aparece con un espejo en la frente. Cuando nosotros fuimos a buscar una grulla, pues las grullas no son precisamente un pájaro espectacular, no tienen ni un plumaje maravilloso, ni el canto es bonito y no son, además eran un ave como cotidiana, tampoco eran una cosa migratoria que solamente llegara en ciertas fechas. Entonces, platicándolo con una colega del museo y con el doctor Guillermo Olivier, decíamos, claro, es que los presagios es cuando esta cotidianidad se rompe y se eligen cosas que de pronto no tienen agencia y ahora sí la tienen. Entonces, no sé, Miguel, ¿cómo ves tú esta parte? Porque es precisamente lo que tú decías al principio de tu intervención. Son estas claves que nos permiten adivinar que estamos en un momento o explicarnos más a posteriori que lo que vivimos era un aviso de estos cambios que de pronto nos estaban pasando. Y ahorita lo jalamos contigo, Saner, y con Adolfo. Sí, por supuesto, esta búsqueda de señales se da a partir de un problema, de una situación agobiante, inquietante, generalmente está todo lo pasado, hay que insistir mucho en eso. Antes pues, puede ser una cosa rara, a lo mejor te había un poco de cuscús, pero de ahí no pasó, pero después te pasa algo, entonces lo vinculas con lo anterior. Entonces, en ese sentido, las narraciones de presagios, prodigios, portentos y demás, se parece mucho a la narración histórica, eh, más de nuestro lado, porque es la búsqueda del sentido, es buscar sentido en acontecimientos que de lo contrario serían inconexos, no tendrían razón de ser. En parte porque después la historia que hoy en día goza de mala fama, porque nos contamos un montón de anécdotas inconexas, sin vínculos significativos con el presente. De ahí que otro tipo de narraciones puedan tener más interés. Pero es siempre una búsqueda de sentido. Es lo que está ahí. O sea, no es cualquiera, no es un acontecimiento por sí mismo, no tiene ni validez, ni interés, ni tiene trascendencia alguna, sino es cuando lo concatenamos, cuando lo hilamos
con cosas que vienen de antes y con cosas que vienen después. Entonces, cuando decimos, esto es importante por esto otro, esto es importante por sí, tanto en el mundo de los presagios como en el mundo de la historia política o de la historia económica. Las cosas no tienen valor en sí ni por sí mismas, sino en función de una cadena que nosotros llamamos proceso histórico o proceso social. En otras épocas le ponen otros nombres, pero siempre es una búsqueda de sentido. O sea, hay una atribución de sentido. Y eso es lo que en un relato a lo mejor se nos escapa. Pensamos que el pájaro con el espejo es por sí mismo importante. No, es importante en función de todos los antecedentes que ya vienen, el Mishpantli, la Cihuacóatl que anda ahí llorando, en función de todos esos eventos y lo que le sigue, que es la llegada de unos temibles guerreros zarapastrosos y pequeños y poquitos, pero son temibles, y luego hacen un montón de alianzas con los enemigos. En función de eso, es cuando esos eventos van cobrando un mayor sentido y se van entretejiendo entre sí. Porque eso es bien importante. O sea, nunca es el evento aislado, nunca es el prodigio en sí mismo, sino lo que lo rodea. Que es de mis favoritos, del Quateshkat, del ave con el espejo en la cabeza, eh, según lo señala, que solo que la casen ya es una señal, porque según es muy difícil de cazar. Luego el espejo, que tengo es un espejo negro de obsidiana negra, que es unos vínculos de Tezcatlipoca. Luego lo que se ve a través de ella, que es el mamalhuastle, que es el cinturón de Orión, que es este instrumento para obtener fuego, que es el celeste, y los humanos son los trasuntos del celeste, entonces es una señal de cambio de ciclo, porque es lo que se utiliza en el fuego nuevo, y lo que se utiliza también en conquista. Cuando se conquista un lugar, se obtiene fuego del templo conquistado con ese aparato. Es el aparato que utiliza Huitzilopochtli después de vencer a sus hermanos. Entonces, todas son una señal tras otra, una señal tras otra, una señal tras otra, todas pegadas. Y la más ominosa quizás ni siquiera sea una de esas, sino donde lo ve el gobernante. Lo ve en el templo de Cihuacóatl, en el Tlilancarco, porque Cihuacóatl es la diosa que da portentos a la gente. Es la Tetzahuiani, la que da prodigios. Y es una diosa terrible, o se te aparece desde miedo. Igual también con los personajes con dos cabezas se ven en el templo de Cihuacóatl. En la narración es muy claro. Hay una serie de señales ominosas del arcano, entonces se tiene que refugiar ¿dónde? En donde están los supuestos sabios, los supuestos conocedores de lo arcano. ¿Quiénes son? Los sacerdotes de Cihuacóatl. Y además unos ya así con detalles, muchos de estos prodigios tienen que ver más con Cihuacóatl que con los otros dioses. Cihuacóatl es como la suma de muchas cosas. Por ejemplo, es muy interesante que una diosa muy similar a ella, que es Tlaltecutli, ¿qué es lo que hace Tlaltecutli cuando está enojada o tiene hambre? Llora en la noche, grita, brama en la noche y está pidiendo sacrificios, está pidiendo cambios y anuncia guerra. Que esté Cihuacóatl llorando y bramando en Tenochtitlan es la reproducción de Tlaltecutli, la diosa telúrica que está marcando eso. Y es una diosa telúrica además del inicio de los tiempos. El mundo se inició a partir de que los dioses partieron a Tlaltecutli, como muy bien lo investigó Alfredo López Astro. Entonces, que se aparezca otra vez aquí es principio y anuncio de que se está anunciando un caos indiferenciado donde todo se va a revolver nuevamente. Entonces, es terrible eso mismo. Uno ve todo el conjunto. Bueno, uno a lo mejor no se la cree, pero si se la cree, resulta que tiene los pelos parados y no podrá dormir en 3 semanas, porque realmente es abracadabrante la cantidad de construcciones que están de cada uno de ellos, porque además es una secuencia, el uno y el otro, y el que sigue, y el de más allá. Es muy interesante, y también las descripciones de las reacciones. No solamente el fenómeno en sí mismo, sino las reacciones, llevarse las manos a la boca, ¡oh! Gritar, ahogar el llanto, empieza a llorar el Tlatoani en su palacio, y luego toda la sociedad empieza a llorar
como el llanto como repartiéndose desde una pirámide social, desde una montaña sagrada, diría Alfredo. Pero es el llanto que se está empezando por la cúspide y baja hasta las faldas de la sociedad, que son los labradores, los campesinos, las mujeres que hacen la vida cotidiana. Entonces, por eso es tan ominoso el asunto. Eso es parte de esa construcción que luego se va reflejada, ¿dónde? En la destrucción de la ciudad, donde todos, filis, nacehuales, gobernantes, siervos, quien sea, solo les queda el llanto y el estupor ante la destrucción de la ciudad. Gracias, Miguel. Y eso es algo que también se ve mucho en la exposición, Adolfo. A mí me llama mucho la atención la sección de los cometas a inicios del siglo XIX y XX, y cómo justo, es que es muy bonito, por eso nos gusta mucho la antropología, ¿no? Porque hay elementos que, aunque somos ya culturas muy diferentes y muy separadas en el tiempo, seguimos teniendo inquietudes muy parecidas, ¿no? Y reacciones también muy parecidas. Entonces, no sé si nos quieres platicar un poquito de esos, y luego vamos con Saner, que ya está hasta haciendo apuntes. Sí, ahorita que el doctor Pastrana comentaba, digamos, la relevancia digamos, de estos eventos o de la percepción de ciertos eventos o cosas, ¿no? Algo que nos interesaba mucho en la exposición es justamente eso que tú comentas, que, o por lo menos parece fascinante el mecanismo que distintas dimensiones de eso que llamamos cultura emplean para gestionar eso que generalmente nosotros de manera muy simplista llamamos conocimiento o saber, ¿no? Porque además al final de cuentas, para mí era muy interesante y sigue siendo muy interesante como no solamente en la tradición, en la escatología, digamos, de matriz judeocristiana, el mismo término de apocalipsis significa revelación, ¿no? Y yo en el trabajo de investigación decía, bueno, la revelación presupone, digamos, en algún sentido epistemológico, que alguien puede tener condiciones para darle un sentido particular a algo. Entonces, ¿en dónde empieza y dónde acaba ese dispositivo apocalíptico, incluso en lo que llamamos ciencia, ¿no? Es decir, en esos agentes que, dadas sus circunstancias particulares, son capaces de darle un sentido a un evento o a un objeto eh, más allá de lo que, digamos, el común de la población podría darle. Es decir, la manera en la que se gestiona, ¿no? Y lo que tú decías con los grabados o las ilustraciones que José Guadalupe Posada integró en distintas hojas volantes donde había un evento y entonces ese evento se construye como una noticia y entonces, pero no solamente es una noticia, es una afirmación de que algo, ¿no? Estaría ocurriendo o por ocurrir. Entonces hay un entramado, ¿no? Que va desde dimensiones, digamos, desde las propias incluso dimensiones mesoamericanas a las escatologías judeocristianas, a una especie de experiencia apocalíptica secularizada, digamos, ¿no? Y entonces todo el tiempo estamos viendo cómo hay agentes en cada dimensión de eso que llamamos cultura que, dadas sus circunstancias particulares, son capaces de percibir y darle sentido a este evento. Y también para mí es fascinante ver cómo también eso presupone una redistribución del poder, ¿no? Porque decir, ¿quiénes son o de qué manera se inscriben en un sistema de relaciones estos agentes o estas entidades que son capaces de percibir un evento y lograr entender el significado sobre algo que estaría ocurriendo por ocurrir? Entonces, para mí, el presagio, la revelación, el conocimiento, ¿no? Entendido desde una perspectiva, digamos, pues secularizada, tienen fronteras muy endebles porque siempre hay una especie de, bajo esta circunstancia de codificación,
un geólogo puede avisar que en el lapso de 30 años podría esto significar, ¿no? Un evento podría estar significando algo que veremos en 30 años. Entonces, estas relaciones a mí me parecen fascinantes y es algo que yo intenté, digamos, registrar en la exposición, porque lo que a mí me gustó mucho de la exposición es que yo no hice nada más que trabajar en el registro de cosas que ya otros agentes lograron, ¿no?, producir, como Posada, como Juan O'Gorman, ¿no?, como el mismo Fray Bernardino de Sahagún. Es decir, yo estuve muy contento y mi trabajo más bien significó el registro, la investigación y la organización de fenómenos narrativos producidos en distintos contextos que en su conjunto pues me dejaron a mí personalmente muy satisfecho con lo que la exposición y el proyecto logró. Gracias, Adolfo. Saner, por aquí, John Silva te pregunta que cómo te inspiraste para elegir la paleta de colores, y a mí me interesó mucho justo cómo lograste hacer esta combinación o echaste a andar tu imaginación. Bueno, si esto hubiera pasado ahora, ¿cómo hubiéramos reaccionado todos, no? Y como dice Miguel, pues la reacción obvia era el llanto, pero pues muchos ahora, cuando hay un momento complicado, lo que hacen es sacar el celular, como bien lo retrataste, ¿no? En un par de ellos. Entonces, a ver si nos platicas un poquito de este cotidiano que de pronto se nos pierde, porque también nos imaginamos siempre la película hollywoodense donde todos estamos en sintonía y todos sabemos que eso va a pasar cuando en realidad pues no, o al revés, que siempre estamos pensando que se nos está acabando el mundo cada 10 minutos. Entonces, yo creo que tú sí lograste aterrizar muy bien en algunas de las láminas que pueden ver ustedes en el Museo de Antropología, justo estas reacciones, ¿no? Desde la policía que va y que está rodeando al monstruo de 2 cabezas, hasta estos muchachos que se están tomando la foto, hasta la señora que está corriendo en la inundación. A ver si nos platicas de eso y de los colores que John por aquí pregunta. Ok, miren, les voy a compartir pantalla para ver un poco de las piezas. Y ustedes me dicen si lo ven, ¿va? Perfecto. ¿Sí? Ok. Pues, es que es interesante porque justo como lo mencionaron ahorita, también depende qué valor le demos al suceso, ¿no? O sea, o quién de alguna forma le da ese peso que puede conllevar. Creo que lo pusieron muy bien en el contexto con el ejemplo de la película de cuando un suceso puede ser no tan, bueno, o sea, como puede pasar sin trascendencia y nosotros le damos ese valor, no sé, en la actualidad, pues obviamente va a ser una catástrofe y va a ser una desgracia. Entonces, bajo ese planteamiento de cómo podríamos empezarle a dar ese valor a los efectos contemporáneos, obviamente porque el pasado ya está registrado y de alguna forma por algo está registrado. Yo lo único que estaba haciendo era, bueno, ¿de qué manera vamos a traducir eso? Pero obviamente contando cosas que estén sucediendo ahora y también cómo yo percibo a la sociedad en este momento. Porque como bien lo comentaron hace rato, las láminas, por ejemplo, con el destello, pues habla solo como de una persona viendo ese fenómeno y el que le da la importancia. No, obviamente en el texto pues ya te amplían más, pero ¿qué sucedería en este contexto de ese ente en el cielo que llámese quizás un rayo que cae o podría ser también en este momento las personas que están esperando la llegada de seres de otro universo, ¿no? Entonces ellos le están dando también como ese valor al suceso como tal. Y lo que nosotros hicimos, o sea, lo que empezamos a construir eran estos escenarios contemporáneos donde la gente puede estar sin darle importancia como tal, ¿no? O sea, el suceso está sucediendo y pues ellos así al final del día es como, bueno, pues eso no me interesa como tal, pero los que sí le están dando ese valor y los que lo están registrando de alguna forma lo registran con sus medios y con lo que les toca vivir, ¿no? Por eso nos gustó la forma de empezar a poner este personaje que de alguna forma lo registra y lo va a llevar
de alguna forma a su contexto y a su vida y se lo va a enseñar a alguien y lo va a poder estar compartiendo, que es lo que sucede ahorita con la información, ¿no? Y que de alguna forma conectan no solo como en sucesos específicos que sería el momento registrado en los códices, sino más bien en la actualidad con esta facilidad que tenemos de compartir imágenes en 2 segundos a nivel global. También por eso era interesante como llevarlo a esa plataforma, ¿no? A lo que nosotros estamos viviendo de alguna forma. Y esta otra imagen es justo ese momento, ¿no? O sea, ver de qué manera nosotros nos atrevemos a registrar estos sucesos y cómo podríamos ante la catástrofe empezar pues a tener otro tipo de reacciones, ¿no? O sea, siguiendo un poco lo que dice el texto, yo lo único que hice fue construir estos escenarios de cómo lo estaríamos viviendo nosotros. Muchos de estos fenómenos podrían ser, no sé, por ejemplo, los incendios forestales que supongamos que está pasando ahorita en Valle de Bravo, ¿no? Alguien podría decir, mira, es que eso es un presagio como tal, y como tal, pues sí, sí está sucediendo, ¿no? Otras personas te podrían decir que los incendios forestales en California o las guerras. Y así es como los fuimos traspasando a cada uno de los fenómenos y como fuimos aterrizando estas 8 láminas, que como bien lo comentaba hace rato, la paleta de colores se me hace bien interesante porque fue como este momento de calidez y de llevarlo hacia estas tonalidades cálidas para simular como una disolución de cómo nos estamos degradando nosotros o cómo se estarían dando estos fenómenos que de alguna forma no son momentos violentos que nos van a cortar de tajo, sino que en realidad, como bien lo mencionaron, están conectados uno con otro, con otro, para al final, pues solo decirnos en algún momento dentro de nuestro futuro, pues claro, o sea, eso es lo que ustedes llevaron. Pero la realidad es que solo quería como dejarlo como una especie de sueño, ¿no? O sea, también era como ese valor. Y por ejemplo, este que comentaban del ave, pues obviamente fue jugar no como tal con el ave tal cual, sino darle como una presencia diferente, ¿no? Y ver un poco como quiénes lo estaban percibiendo y de qué forma estaban contando ellos su historia de lo que habían visto. También eso se me hace como muy interesante. Depende de quién lo cuente y cómo lo cuente es lo que la gente va a empezar a percibir. Y estas serían prácticamente las láminas. Aquí está el personaje de 2 cabezas, aquí está uno de los efectos que quisimos también como tocar, que era como esta parte de guerras que están sucediendo, y como le podríamos nosotros también dar ese valor, ¿no? ¿Qué tal tenemos por acá? Bueno, eso ya no es. Pero básicamente son estas. Muchas gracias, Aner. Por acá, Cecilia Martínez dice: un deleite escuchar al doctor Miguel Pastrana. Felicidades a todos. Adri Sánchez, maravilloso, como siempre. El profesor Adolfo Mantilla, saludos. Querías mostrar una imagen, Adolfo. Sí, tal vez Edgar ya se recuerda, pero algo que pasó en algún momento después de que se inauguró la exposición es que otro artista que también tiene piezas en la exposición, César Martínez, me mandó una imagen que él encontró de un periódico reciente y me dijo, no puede ser, ya no recuerdo las palabras que usó cuando decía Sanner y tú son, videntes o no sé qué, algo así, y es justo una imagen, ¿no? De el país donde hay un evento y entonces cómo cuando Sanner decide, ¿no? Registrar un poco esa actitud contemporánea, ¿no? De estar testificando o atestiguando algún evento que pues es trágico, ¿no? En el sentido en el que pues esta imagen para nada es, digamos, una fiesta, pero que la gente decide justamente porque es parte de la cultura contemporánea, ¿no? Hacerse parte de el evento tomando fotografías, ¿no? Me recuerdo que le mandé el enlace a Sanner porque César Martínez me lo mandó y me dijo, mándaselo a Sanner y mira, ahí está lo que él, digamos, la manera en la que él
adecuó a la contemporaneidad, digamos, el relato de ese Tetzaveh, pues no puede ser más correspondiente con la realidad que vivimos. Y de verdad, hasta el encuadre, yo decía sí, y es un evento que ocurrió después de que la exposición se inauguró, ¿no? Qué interesante o sea, de pronto sí vemos eso, ¿no? Hay momentos que parecen extraordinarios y otros que a lo mejor no lo son tanto y que ni nos enteramos. O sea, y eso, todo eso está en las imágenes que nos acabas de mostrar, San. Es muy interesante cómo tu sensibilidad artística logra precisamente como capturar esos momentos de lo que somos ahora. Pero lo interesante es esto, ¿no? No es un cuadro de lo que somos ahora, es un cuadro, una reinterpretación de lo que estaba pasando hace 500 años. Entonces, muy bonito. Exactamente. Que de hecho, está bien interesante porque cuando Adolfo me compartió esa foto y leía un poco de lo que decía el reportero, empezaba con algo, una frase como bien interesante donde decía, ¿cuál es el fanatismo que tenemos ahora con preservar imágenes con este efecto, ¿no? O sea, yo no estaría pasando mi scroll de la pantalla viendo catástrofes, pero ¿por qué tenemos que recuperar todo? Entonces, de ahí también es como bien interesante porque sí es cierto, o sea, ¿por qué tenemos que registrar todo? Pero también es esa necesidad de lo que decían ahorita, ¿no? De darle un sentido a lo que nos está pasando dentro de nuestra cotidianidad y que nos está haciendo un diferenciador. O sea, el ejemplo que dieron muy claro fue el ratón que de repente llora, pero ya no llora de una forma en la que estás acostumbrado, ¿no? O sea, de alguna forma ya dentro de tu cotidianidad eso ya es muy relevante. Entonces, estos fenómenos, de alguna forma, pues sí las llevas en tu bolsillo, porque los estás cargando a todos lados y estás repleto de estos sucesos que de alguna forma le podríamos dar ese valor también, ¿no? Que es algo que la verdad sí me ha llamado mucho la atención y sobre todo cuando leí ese reportaje me voló la cabeza. Entonces, creo que fue muy acertado eso que nos compartieron. Y pues ahí nada más queda como el ejemplo, ¿no? O sea, nosotros lo hicimos gráfico, pero ahí está, ¿no? Alguien lo capturó con la fotografía literal. Claro, claro. Por aquí Marta Tacane dice, yo tuve que regresar a volver a ver la exposición porque está tan bien pensada, narrada y vista desde tantos ángulos distintos, distintos sentidos y con obras de arte excelentes que hay que verla tantas veces como podamos. Mil gracias. Felicidades y gracias por la conferencia. Histórico Guadalajara, ¿cómo estás, colega historiador? Saner se lleva la atención de la exposición en antropología y conocerte es increíble. Saludos desde Tacámbaro, Michoacán. Saludos a nuestro colega historiador. Bueno, pues Miguel ya dijo cuál fue su presagio, cuál es su presagio favorito. Saner, por aquí te preguntan cuál fue el que te implicó un mayor reto a la hora de aterrizarlo. Y a ver si Adolfo también nos cuenta cuál es tu Tetzaveh, tu favorito. Pues yo, o sea, el primero es el que abrió toda la parte gráfica, porque en realidad yo bombardeé a Adolfo con infinidad de bocetos. Y hubo un punto donde me dijo, a ver, no, tenemos que sentarnos bien, vamos a aterrizar uno y sobre ese nos vamos a ir a línea, porque teníamos como 4 opciones, bueno, en mi cabeza existen muchas opciones, de repente era como jugar con los dos tiempos y presentar mi visión de lo que pasó en ese momento y lo que pasaba ahora. Y ya cuando empezamos a fusionar todas pues justo las imágenes, los sucesos y más bien enfocarnos al contemporáneo, que es el que más estábamos buscando, porque pues el pasado ya existe y iba a ser como un poco arriesgado intentar hacer algo mejor que lo que alguien ya hizo, ¿no? Entonces nos enfocamos mejor en el contemporáneo, donde teníamos más cosas que decir, donde podíamos abordar más contenido y creo que eh, esa primera imagen nos dio todo y de ahí pues obviamente partimos hasta el mural. Entonces para mí esa primera imagen es como mi favorita. Obviamente amo todas porque todas me exigieron el mismo, o sea, la misma dedicación que le dediqué a esa, como bien lo comentábamos ahorita, las 8 necesitan tener una secuencia y obviamente así se debe de percibir en su totalidad. Y cada una
necesitó su tiempo, su espacio y pues yo estoy muy, muy contento con cada una de las piezas. Muchas gracias, Adolfo. Pues es una pregunta difícil. Justo algo que ahorita Saner, cuando lo comenta, me hace trabajar con la memoria. Es justo que sí estuvimos, sobre todo en las últimas semanas o en las semanas previas a que Edgar viajara a Alemania, porque ya no me recuerdo, creo que él tenía algunos asuntos todavía pendientes, creo que en Estados Unidos, etcétera. Entonces, tuvimos reuniones, digamos, por Zoom para trabajar, digamos, los bocetos, etcétera. Y yo, que tenemos una buena relación de confianza, digamos, a nivel profesional, pues en conjunto revisábamos los bocetos. Ustedes, yo me siento muy afortunado porque vi muchos, y entonces Edgar me decía, bueno, a ver, ahí te va otra versión, a ver cómo lo ves, y entonces ajustaba la paleta, integraba los personajes, y algo que tal vez en algún momento moduló el trabajo de Edgar es que yo decía, mira, piénsate en que tu lectura, digamos, del Códice Florentino, sobre todo, te permita trabajar en una versión individual, ¿no? Es decir, en 8 piezas separadas con composiciones, ¿no? Independientes, pero que eventualmente esas 8 piezas las vas a tener que producir en un mural, ¿no? Es decir, y una de las cosas que creo que estuvo, pues, en algún sentido funcionando de una manera muy fértil, muy productiva, es que nos quebramos la cabeza, digo yo, un poco en decirle a Edgar, esta está muy bien, pero cuando la trasplantes al mural, a lo mejor ya no funciona. Entonces, a mí me gustó mucho la integración que él hizo sobre la inundación, sobre el agua, porque además a mí me parecía muy ad hoc con muchas realidades, ¿no? Que ahora que hablaban de cómo un Tetzaveh puede sí ser un evento regular o cotidiano, pero que en ciertas circunstancias irrumpe de una manera que ya no es tan ordinario, o más bien es todo menos algo ordinario. A mí digamos, la interpretación que él hizo, ¿no? De un espacio completamente desbordado, inundado, ¿no? Con los carros, yo le decía a Edgar, bueno, desafortunadamente, cuántos lugares, ciudades, no solamente incluso o partes de la Ciudad de México, en nuestro caso, pero en muchas partes del mundo, estarán con frecuencia teniendo esas imágenes, ¿no? Entonces, me parecía que había logrado muy bien este ejercicio de transtemporalidad, porque además a mí me gustaba mucho y se lo insistía, le decía, mira, piénsate en que las imágenes son transtemporales porque no tienen que referir ni a la actualidad, es decir, tienen que estar en ese pequeño intersticio entre que son actuales pero no son actuales. O sea, es decir, son, digamos, en términos de Avi Barbour, imágenes supervivientes, ¿no? Estas imágenes que se almacenan en la cultura y entonces aparecen en la contemporaneidad, pero no son contemporáneas, son resultado de la cultura como entidad acumulativa. Entonces, yo por el momento me quedaría con esa, aunque sin duda las 8, pues me dejaron fascinado. Claro, sí, y además lo que comentaba Saner, de pronto hay gente para la que no estaba pensada y que también lo hace suyo. Y eso es lo bonito de este tema justamente, ¿no? De los presagios. Y la siguiente semana que hablaremos de otro tema también interesante, también vamos a encontrar estos puntos de anclaje, ¿no? Que el doctor Mantilla eligió certeramente como curador de esta exposición para mostrar. Pues estamos ya en la recta final, les agradezco a todos su presencia, los que nos están viendo por redes sociales. Por ahí le pedí a Mitzi y a Miriam que le subieran en el chat del Facebook la liga para los 8 presagios. En Templo Mayor hicimos un proyecto, le pedimos a un colega Nahuatlato que los leyera en la versión original y están ilustrados. Entonces, si quieren enterarse de cuáles son los 8 famosos presagios, si los quieren escuchar, pues está la liga
en el chat del Facebook y les vamos a dar un ratito para que puedan hacer una reflexión final. Miguel. Bueno, en primer lugar, reitero que es muy valioso que podamos explorar un mismo tema desde diferentes ángulos. Yo creo que eso es muy provechoso y ver cómo hay una vetas de reinterpretación humanística, científica, artística, política incluso, eso es muy valioso. Yo creo que eso es una cuestión de celebrar. Luego, por supuesto, la angustia de nuestros tiempos se refleja en nuestras visiones del pasado y en nuestras visiones del futuro. Los habrá, por supuesto, épocas más esperanzadoras que otras, pero siempre hay un dejo de incertidumbre porque nuestras vidas individuales y colectivas siempre están en el hilo de la incertidumbre. A veces nos la recuerdan colectivamente, como la pandemia, que todos estábamos en el hilo, pero eso es una cosa constante. Eso es algo que no se deja y que las verdades de la ciencia y las humanidades no han podido dar respuesta cabal a esos misterios. Entonces, son lugares donde el arte, la literatura, el cine tiene una beta inagotable. Yo también es algo que aprovechar, no pelearse con eso, sino aprovecharlo. Y yo, en lo particular, lo de Sanner, yo rescataría mucho su manejo de las máscaras, que en casi todas las imágenes hay estos personajes enmascarados, que me parecen maravillosos. Ya veo por qué viene la inspiración viendo son fundamentales tanto para el mundo mesoamericano como para el mundo actual. O sea, con la máscara con este juego de no eres alguien más o no sabes realmente quién soy. Entonces, eso me pareció muy interesante, muy útil en nuestro tiempo en el que registramos todo, pero entendemos muy poco. Muchas gracias, Miguel Sanner. Pues igual agradecerte, reconocer tu trabajo. Ya lo mencionabas y ahorita el doctor Adolfo también lo repitió, no se notó también la guía. Ya a mí me ha tocado que se me acerquen distintos diseñadores y artistas visuales, pero de pronto justo les falla eso, ¿no? Yo entiendo que la escritura mesoamericana y la pictografía mesoamericana es muy particular y de pronto me llegan representaciones modernas de tlatoanis que les ofrecen naranjas y pues sí les digo, no, es que esto no. Entonces, entender la iconografía mesoamericana tampoco es fácil y en tu caso se logró bastante bien, pero por supuesto eso requiere y se nota el trabajo, el coacheo del doctor Mantilla, ¿no? Entonces, eso también hay que reconocerlo por tu parte, la apertura que tuviste, la sensibilidad que también tuviste para hacer lo tuyo, siempre respetando como estos cánones, ¿no? Eso fue algo muy interesante que me gustó mucho de tu labor. No, muchas gracias por los comentarios. Ya nada más para cerrar, yo, como lo dije al principio, pues agradezco la invitación, agradezco también el espacio para poder contar un poquito de los procesos. Y algo que siempre le he dicho a Adolfo, yo no estoy peleado con el hecho de poder llevar el trabajo hacia otro nivel o hacia otro tipo de diálogos, siempre y cuando se generen estos intercambios que para mí son muy valiosos, ¿no? O sea, por ejemplo, esta charla a mí me ha sido súper enriquecedora porque obviamente me trae este proyecto, pero con otras cosas que pude haber agregado, o sea, ya vienen como otro imaginario, pero la oportunidad siempre de trabajar con Adolfo es súper enriquecedora porque de alguna forma construimos nuevos universos, ¿no? Y pues solo me queda invitar a las personas esta última semana que queda de la exposición. Yo tengo todavía otra pieza que también trabajamos con Adolfo, que habla de los Clovis, se llama El fin del mundo, que para mí es una de las piezas que también me voló la cabeza trabajarla con él y tener la oportunidad de estar platicando con Adolfo y de que me compartiera cosas de información que pues al final del día también a mí me lleva hacia otros puntos. Pero creo que hablando ya en general de la exposición, pues mis dos piezas son solo un pedacito de algo extraordinario que todo el mundo tendríamos que ver, ¿no? Simplemente el hecho de pararnos y ver justo lo que mencionaban ahorita, cómo sería la perspectiva de algo que ya se acabó, algo que se puede acabar o algo que podemos decir que quizás se va a acabar, pero pues que ahí está, ¿no? Y siempre estos ángulos pues enriquecen a las personas y se agradece que espacios como el Museo de Antropología también
abra un espacio así para traernos estas formas de percibir el entorno, ¿no? Muchas gracias, Saner. También le agradecemos al doctor Antonio Saborit por su generosidad. Me estaba justo marcando por teléfono hace unos minutos y gracias por darnos esta oportunidad, ¿no? Para que el Templo Mayor les dé esta plataforma. Adolfo, pues vamos a vernos de todas maneras el lunes, pero no sé si quieras comentar algo en general sobre la exposición, que ya se acaba esta semana, entonces si tienen oportunidad, no se la pierdan, por favor. Es la última semana. Sí, 12 de mayo es el día de cierre de la exposición y pues muchas gracias, claro, al Museo del Templo Mayor, a ti, Patricia, como tú dices, a Antonio Saborit en el Museo Nacional de Antropología y hoy pues al doctor Pastrana, a Edgar y a quienes están siguiéndonos el día de hoy. Y pues yo solamente tal vez podría reiterar que para mí a nivel personal, encontrar las conexiones entre cosas me ha fascinado y es lo que me hace hacer lo que hago a nivel profesional. Y creo que la exposición, el proyecto, muestra algunas de las posibilidades en las que artistas como Edgar pueden conectar, ¿no? Con objetos o los textos o los relatos compilados por Sagún, es decir, este mecanismo de encontrar las conexiones entre cosas que aparentemente podrían estar inconexas, para mí es uno de los principios fundamentales del conocimiento que hoy llamamos transdisciplinario. Y entonces cuando se logra encontrar esas conexiones, pues los resultados son, ya vimos el trabajo de Saner y en realidad muchos trabajos que están exhibidos en el proyecto. Así que muchas gracias y sí, nos vemos el próximo lunes. Así es, muchas gracias, Adolfo. Si están interesados, está el catálogo de presagios todavía a la venta en algunas de las tiendas INA y este que acaba de salir, que por si no lo tienen, pues se los recomiendo que lo consigan. También el editor es el doctor Adolfo Mantilla, también está en tiendas INA y pues no me queda más que agradecerles a todos, que tengan una muy buena noche. Nos vemos el lunes que viene a las 7 de la noche con Clementina Badcock, Adolfo Mantilla y Eduardo Avaroa para hablar del lienzo de Tlaxcala y esta reinterpretación artística tan interesante que también se hizo para esta exposición, Imaginar el fin de los tiempos. Nos vemos el siguiente lunes, que estén todos muy bien y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.